Todo pasa en ADN. Viene Borges, habilita el árbitro, viene el cobro, portería sur, viene portería sur. Borges, llegó, gol. Gol de Costa Rica, pura vida, hermano. Borges y Costa Rica tienen uno, primer lanzamiento. Viene el ofrecimiento. Och så bort mot Borges som gör 2-1. Borges gör sitt första allsvenska mål också. Costarikanen. Prestigevärvningen. När vi är uppe på 90:e matchminuten. 2-1 för AIK. Costarikanen, Celso Borges. Och AIK leder toppmötet mot Elfsborg. y 35. Bueno, los goles en Suecia, solo vos entendiste la narración, creo. ¿Qué decían? No, uno fue el primero que hice con el equipo allá de visita y el otro fue contra un equipo ahí, el Elfsborg se llama. Bueno, en ese minuto y medio, ¿cuántas cosas pasaron por tu cabeza? No, muchísimas. Lo que pasa es que me da una alegría tremenda, especialmente lo del Mundial, ¿no? O sea, es que lo del Mundial a mí me transporta. Ese era el penal ante Grecia, narrado por Caracol, que es emisora hermana de ADN. Ah, bueno, ya ve. Sí, no, es increíble. Yo tengo los partidos ahí en mi casa también y cada vez que puedo ver, es una sensación muy diferente el hecho de estar ahí y después verlos por televisión. Entonces a veces también a uno le mandan links de cómo reaccionó la gente en Costa Rica con todo eso. Es muy emocionante, es muy chido, muy chido. ¿Realmente se piensa en ese camino, en ese trajín de donde está la línea de medio campo hasta el punto de penal? ¿Se piensa o ya usted va como enfocado? Digamos, no se duda. Sí se piensa, pero no se duda. O sea, uno está muy, muy concentrado en lo que uno va a hacer. Yo siempre lo he dicho, de por sí lo habíamos entrenado creo que como 4 veces antes de que tuviéramos los penales contra Grecia, entonces ya sabía muy bien qué era lo que tenía que hacer. Había hablado con Keylor también, me había enseñado unos videos del portero de Grecia también, que se iba antes, entonces los practiqué, ese lo había practicado en medio, y de ahí salió todo bien, precisamente por eso, por el hecho de estar concentrado y en el no dudar. ¿Tiene un valor diferente ser el primero? Yo creo que es diferente para el equipo si uno lo mete a si lo falla. O sea, digamos, la sensación para el grupo de jugadores es diferente. Me pasó ahora contra Uruguay también. O sea, es verdad, es siempre también estadísticamente el equipo que hace gol primero tiene un 60-65% de chance de ganar la tanda. Casi siempre gana, sí. Sí, entonces era muy importante, pero sí, estaba muy confiado. Aparte estaba muy confiado de que ese extraterrestre iba a parar uno de 5. Se la cambio, se sufre más bien viendo a los compañeros después patear los penales. No, o sea, es que sufrir es muy feo, yo no sé, íbamos todos tan confiados, o sea, de una manera casi hasta ridícula, podría decir yo, porque nos tenemos tanto cariño entre todos y nos tenemos tanta confianza que sabíamos, no sé si estaba destinado a que fuera así o lo que fuera, pero tenía que pasar porque tenía que pasar. O sea, no había otra, a nosotros no nos cabía otro pensamiento que no fuera ese. Sí, especialmente como primera experiencia. Muchos jugadores tienen la suerte de que se van y son campeones el primer año, u otros que son titulares, digamos, desde que llegan. Entonces, pero de eso se trata la vida, ¿no? O sea, no todo puede ser bueno, y he aprendido muchísimo precisamente de esas situaciones.
me enseñó lo de Panamá, me enseñó todavía a estar mucho más concentrado en una tanda de penales, en nunca dudar de un lado del otro, y lo de Noruega a trabajar pues honestamente por lo que quiero, ¿no? Entonces ese segundo año en segunda división para mí fue muy importante porque me construyó el carácter y bueno, pero todos pasan por situaciones similares, me imagino. Algunos pasan sin jugar, otros pasan con lesiones. A mí me tocó así. Lo que pasa es que lo mío fue muy evidente, ¿verdad? O sea, lo del penal y lo de descender, pues obviamente no es culpa solo de uno, pero uno... A mí me gusta también tirarme la culpa también para poder construirme un futuro también. 12:40 del mediodía, está con nosotros en ADN Deportes Celso Borges, un programa que hacemos con la producción también del Diario Al Día y el Diario La Nación. Empezamos como al revés, nos fuimos a Brasil, que queríamos tocarlo como de último, porque de verdad queríamos aprovechar también el tiempo para recordar algunas cosas, Celso, y es del comienzo. ¿En qué momento usted se dio cuenta de que quería ser futbolista profesional y cuánto influyó su papá, don Alexandre Guimaraes, para que eso se concretara? ¿Cuánto influyó mi mamá también? Bueno. Los dos y mi hermano. Lo decía lo de don Alexandre por ser futbolista, sí, ¿verdad? Que uno tendería a pensar que... Sí, es la relación obvia. Exactamente. Claro, pero creo que fue cuando ya entré al colegio y ya tenían que haber ciertos sacrificios en cuanto a de cosas sociales, ¿verdad? De fiestas, de cosas normales del colegio, a preparado para hacer un sacrificio porque había que ir a entrenar al otro día o había partido, irse a las 9:30 de la noche, 10 de la noche de cualquier actividad, porque había que descansar, había que comer bien. Entonces fue muy claro en el colegio que era lo que tenía que hacer. De por sí, o sea, es un sacrificio, pero lo hacía con todo el gusto del mundo. O sea, no lo veía como que sufridera o que... iba a decir otra palabra, pero no. No. Qué parida, pero qué no. difícil. Qué difícil. Ese sí hizo famoso, el qué parida. Sí, ¿verdad? sí, se me salió ahí. Pero está bien, ya quedó ahí. Entonces fue... nunca fue algo como difícil porque tenía muy claro que era lo que quería hacer. Obviamente otras partes sufren, ¿no? La experiencia del colegio, que es una experiencia súper bonita, no tuve mucho chance así como de experimentarlo, pero ahora viendo atrás todo, pues sí valió la pena. Celso, ya en la escuela y en el colegio pintaba, es decir, ¿era de los más buenos en las mejengas del colegio o no? En la escuela sí, en el colegio pasé una etapa ahí de la pubertad medio duro, entonces tuve que reacomodarme con todo lo que estaba pasando en el cuerpo, no estiraba, estaba más gordillo y me costaba todavía el coordinar muchos movimientos y bueno, al final una etapa ahí como de séptimo a noveno más que todo, que de hecho bajé de división en el Saprissa, jugaba con los 87, bajé a los 88 y a partir de ahí ya tuve un camino bastante más claro. Eduardo. Celso, siempre en el medio campo, ¿siempre quisiste jugar ahí o te colocaron ahí? ¿Cómo se dio esa posición para vos? Yo empecé como portero. ¿Qué? Yo empecé como portero, sí. Empecé como portero, pero después, como me iba bien con el juego de pies, me pasaron a medio campo nada más como eso es lo que hay. Eso es lo que pero ¿eras buen portero o nos salvamos de algo que pudo No, haber sido catastrófico? era digamos, no creo que hubiera llegado No. a primera división, Bueno. sinceramente, porque en las mejenguitas de la Cele me pongo y todo el mundo me critica, así que pero sí, era ya después de que después de portero pasé a medio campo, después de ahí he pasado casi que toda la carrera. Celso, desde joven, bueno, siempre se ha hablado de cuando son los hijos de jugadores, de esa etiqueta, ¿verdad? No sé, desde joven la sintió y cómo la fue manejando al punto de que ya logró separarse por completo, ¿verdad? Ya Celso Borges y Alexandre Guimaraes, pero en su momento sí había mucha relación, sobre todo cuando ¿verdad? Sí, era difícil salirse de esa sombra, ¿verdad? También era una sombra, a ver, muy positiva, porque lo que el nombre de mi papá atrae son cosas bastante buenas para el país, ¿verdad? Pero nunca falta, ¿verdad? Alguien que quiera poner en duda talento, poner en duda cualquier tipo de trabajo. Entonces sí siento siempre esa necesidad de probar el doble,
de por qué estoy ahí o de por qué estoy haciendo tal y tal cosa. Entonces, sentía una necesidad excesiva por ser el mejor, por siempre estar, por ser destacado y ya por ahí el periodo de la sub-20 más que todo, ya eso ya fue disipándose un poco y ya pude... ahora, digamos, yo estoy súper feliz de que me relacionen con mi papá, ¿verdad? Por supuesto. Pero sí siento que está muy bien separado ahora sí, digamos, las dos cosas. Celso, ¿qué edad tenías en el 2005? Echale un cálculo así, rápido. 17, 16. Correcto. Por ahí. Uh-huh. Escuché una crónica, creo que era de La Nación, que la logramos sacar del archivo hoy. ¿Cómo se referían a vos en ese año, hablando de este tema? Uno de los jugadores es Celso Borges Mora, parece una escalera y es el clon perfecto de su padre Alexandre Guimaraes. Porte de veterano, delicioso cabeceo y una facilidad innata para ser el líder de su selección. Eso fue ya a nivel sub-20. Esa es la selección que va a Perú. 17. La que va a Perú. La que va a Perú. Sí, Con Giovanni Alfaro. ¿Qué te parece esa visión que había hace ya algunos años? Tengo que mandar una bandeja de chocolates o algo así. que solo eso. Vos en un principio, Celso, no estuviste de entero en ese proceso, ¿verdad? Llegaste después, creo que para el repechaje. Sí, a mí Juan Diego Quesada me quitó de los últimos 50 de aquella preselección que había. Entonces él me quitó y bueno, seguí. Eso fue un golpe muy duro también. Ahí mi papá y mi mamá me ayudaron muchísimo para ver qué era lo que tenía que mejorar. Ahí me acuerdo que preguntamos, bueno, ¿qué es lo que hay que mejorar? Y me dijeron dinámica. Entonces, bueno, si eso es lo que tengo que mejorar, lo haré. Entonces, en vez de echarme lágrimas, que sí lo hice, pero a partir de ahí empecé a trabajar en eso. Y entonces, al fin y al cabo, quitaron a Juan Diego y pusieron a Giovanni. Entonces, y él quiso traer nuevos jugadores y en un partido contra Saprissa, ahí llamó a varios. Y entonces, desde ahí me la dieron y no la solté. Pero yo recuerdo, ahora que usted menciona esa etapa, que incluso algunos técnicos de Saprissa de esa época me decían como que ya usted se había ganado la posibilidad de estar en esa sub-17, pero que incluso pesaba un poquito el nombre de su padre todavía, porque si por alguna razón usted hubiera sido malo y lo llaman y falla, entonces todo el mundo hubiera dicho, es que es argolla, ¿verdad? Tal vez no reconocía en ese momento el talento, el juego con los pies o lo que tuviera. Sí, pero también... que me hayan quitado, quién sabe si fue lo mejor también. Por la dinámica. Claro, me llevó a hacer un análisis, digamos, una retroalimentación personal, que era lo que tenía que hacer. Ok, bueno, ¿qué tengo que hacer mejor entonces para que pueda estar en una selección? Entonces, quién sabe si no me hubieran quitado, si yo hubiera seguido en el mismo ritmito de siempre, o no sé. Entonces, por algo pasarán las cosas. No guardo ningún tipo de rencor hacia nada ni nadie, porque ese tipo de cosas me han ayudado a mejorar. Obviamente y uno ya puede hacer ese análisis ahora, que está un poco mayor y que ya han pasado un poco los años. Obviamente en el momento uno está lleno de ira y esas cosas, pero ahora uno lo ve como algo normal, y que eso más bien me ayudó a forjarme también. Fue difícil para mí, pero yo fallé el penal contra la selección de mi papá. Digamos, como hace mi mamá, como hace mi hermano. O sea, yo llego a la casa, llega un personaje, llega destruido, el otro llega contento, pero o sea, no se puede. Entonces, fue muy difícil para todos, para mi papá. O sea, yo desde ese día dije, no, yo en contra de mi papá, nunca más, lo lamento, pero de ahí no es mucho. Emocionalmente requiere de muchísimo, más en una situación como los penales y no, entonces, pero entre todos salimos ahí. Mi papá me apoyó muchísimo, mi mamá, que es la roca que sostiene todo, ¿verdad? Es el pilar de todo, y mi hermano. Entonces, sí, pero sí fue un momento muy y mi opción más fácil era no volver a tirar un penal. Sí. Y aún así, seguí practicando, y bueno, los que sea que haya que fallar para el momento idóneo. Yo creo que ese del Mundial vale... el contra Grecia, ser el primero, dar la confianza para el resto de tiradores, creo que ese vale el boleto, porque los penales, usted tira ahora contra Uruguay, le pegan el poste, tira Saborío casi que idéntico y le da al portero en la espalda y se mete. Entonces, el penal siempre tiene eso. Sí, es una suerte ahí también que juega, pero con el Mundial ya estoy, o sea, ya no necesito más pruebas, de que sí se pudo. De que sí puedo, que sí se pudo, sí, ya es suficiente, ya me saqué
ese peso de encima también. Y en qué mejor momento que en el partido más importante de la historia de Costa Rica. Entonces ya, tema superado. De hecho, queríamos ir enrumbando la conversación a esos momentos antes de pasar a la mejor época y a cómo Celso despega en la carrera y levanta, a esos momentos incómodos que deja el fútbol como aprendizaje. Y es que a usted también le toca, además de esto de no poder asistir a los Olímpicos en 2008 por el penal, le toca también el repechaje de 2009 contra Uruguay. Y en realidad ese proceso, el de Sudáfrica, que empieza con una primera vuelta espectacular, y el equipo después de la Copa Oro, que hace usted el gol de chilena, por cierto, en el estadio de los Dallas Cowboys. Correcto. O sea, en ese momento todo el mundo estaba soñando con la final de la Copa Oro. Bueno, se queda ahí con México en tiempo extra, el equipo consolidado viene bien, y luego viene ese descenso hacia la segunda parte y finalmente eliminados de Sudáfrica. ¿Qué sacaste de lección o qué cosas te quedaron muy profundas de todo ese par de años? De que me acuerdo que terminamos el partido contra Trinidad y teníamos un 75%, 76% de probabilidades de llegar al Mundial, y ya todo el mundo hablaba de Sudáfrica y todo eso, y de ninguna era 100%. O sea, todavía faltaba un trabajo por hacer, y la derrota en Honduras nos dolió mucho a todos también. Esa del 4-0 nos pegó bastante anímicamente, y la del Salvador. Entonces, no sé si nos relajamos o no sé si ya pensábamos que ya estaba todo listo, que por meras probabilidades que no llegaban ni siquiera al 80% ya estábamos en un mundial. Y de ahí que aprendí. Ahora esta eliminatoria faltaba 10% para clasificar, y bueno, decíamos, no, aquí no hay nada todavía definido, hagámoslo por nosotros, decidamos, tengamos ya nosotros, digamos, la decisión en nuestras manos de hacerlo bien, y de ahí. Pero sí, lo de Sudáfrica es duro porque se pierde un proceso también, y eso es bastante complicado para un país. ¿Qué se siente en aquel partido en Estados Unidos, Celso? No sé, ¿qué se puede sentir ahí? ¿Es un golpe a qué? Yo estaba lesionado, ¿sabes? Entonces no pude estar esos 2 partidos, pero los vi por internet. Yo no sé si no lo podía creer o era nada más de una afirmación de todo lo que estaba pasando en ese momento, ¿verdad? Todas las situaciones que hubo también extra fútbol, ¿verdad? En todo el proceso, que se cambió de entrenador, que se pasó unas cosas con Germán Bretana. Entonces, y culminar así de esa manera, a todos nos dolió muchísimo. Pero de lo que me cuentan de gente llorando en el camerino porque fue un golpe durísimo, pues ese tipo de cosas no se ven todos los días. Y significa lo tanto que a nosotros nos importa. O sea, y figuras consolidadas. La imagen de Marín, por ejemplo. Luis Marín estaba destrozado totalmente. Y un tipo que había hecho cancha, fútbol, horas, mundial, líder, y verlo así, de verdad que eso queda ahí, esa imagen. Es la pasión por lo que o sea, de lo que nosotros sentimos por lo que hacemos. Nosotros no vemos esto como un juego. O sea, esto de verdad que lo tomamos muy en serio, y nos gusta muchísimo el hecho de representar el país. Entonces, cuando cae un golpe de esos tan duro para no es solo para la gente, digamos, acá, que lo vive muchísimo, para nosotros también es súper difícil poder afrontar esas cosas y poder superarlas, que eventualmente se dio, y de ahí empieza digamos, esta relación que hay ahora con la afición, que es tan tuanis, que es tan bonita, de ahí como que, ¿verdad? Se rompe un poco, porque obviamente que solo por los éxitos de la selección es que se construye un fanatismo. Entonces, esa ocasión fue muy duro, porque todo el mundo ya pierde también un poco. Perdón que le interrumpa, los éxitos y alguna muestra de coraje, porque usted decía que con los éxitos se fabrica ese fanatismo. Yo creo que la gente siempre le queda marcado algo, una muestra de carácter mayor que cualquier otra cosa. El otro día lo hablábamos, el partido contra la nieve en Denver. Uh-huh. Eso marcó un antes y un después en la afición tica. Sí, fue el antes y el después de lo que siguió en la próxima eliminatoria. Sí, yo digo que también el partido de El Salvador, el que ganamos con gol de Cubero. De Cubero. Sí, Cubero. Ese también fue bastante
bueno porque eso ya lo acompañamos con un resultado. Obviamente que la nieve fue ridículo. Fue ridículo el hecho de que se siguiera jugando, pero bueno, por dicha la gente estuvo con nosotros, y cuando jugamos después contra Jamaica, sí. Fue algo súper diferente. Entonces, Sí, que se le dio la espalda incluso a la salida de las banderas del fair play y todo eso. Sí, Eduardo. Celso, volviendo un poco a lo que fue aquel repechaje con Uruguay, también hace poco ustedes estuvieron en el Centenario. Hace una semana también conversábamos con Marcelo Tulbovitz y Esteban Sirias, dos figuras que estuvieron en ese partido. Ahí estuviste vos, ¿verdad? José Pablo también había contado una anécdota de lo que fue después de ese partido contra Uruguay, y que hasta cierto punto, en un momento, los tachó a esta generación como que no habían ganado nada, ¿verdad? Uh-huh. Una generación perdida, se dijo hasta el momento. Sí. No, es que no habíamos hecho nada para merecernos un lugar en la historia de la selección. Habíamos varios jugando afuera, y a muchos nos había ido bien en el exterior, y habíamos hecho una muy buena Copa Oro ese año, sino que nos quedamos fuera de México por penales. Pero de ahí no habíamos logrado nada, no habíamos ¿verdad? Impactado todavía. O sea, el hecho de clasificar un mundial para nosotros es un éxito, ¿no? O sea, para el fútbol de Costa Rica es buenísimo. O sea, el hecho de clasificar un mundial ya marca una generación. Y el hecho de no poder hacerlo, pues de ahí seguimos con ese fuego interior de no nos va, aquí nosotros tenemos que marcar época, porque no podemos irnos nada más como buenos jugadores. Y al final nos dimos cuenta de que es un esfuerzo colectivo de jugadores, de afición, de prensa. Cuando todos están jalando para el mismo lado, esto nos convertimos en una fuerza todos. Y por eso es que es tanto años ahora jugar con Costa Rica, porque uno siente un apoyo masivo de todas las partes. Esteban. Celso, igual me parece que esa experiencia de Uruguay para 2010 dejó una herida tan grande que el carácter que ve en los que estuvieron en ese momento en el siguiente proceso eliminatorio, que es el de Brasil, como Saborío, ustedes, Bolaños, Umaña, Barrantes, se les veía un hambre tan tremenda por devorarse el boleto, por limpiarse la cara, que más bien como que cayó muy bien, ¿verdad? Esa eliminación, digo, entre lo negativo. No, claro. Y no, lo que estábamos hablando antes, o sea, todas estas cosas, experiencias negativas, sirven siempre y cuando uno pueda levantarse y ver una lección de eso, ¿verdad? O sea, de nada, como te dije antes, de nada sirve si no clasificamos y ya, el fútbol de Costa Rica nunca va a avanzar, y esto nunca va a seguir, y esto siempre va a seguir así, con jugadores que están en el exterior y no se comprometen. Entonces, de ahí lo vimos como una oportunidad. Siempre que algo así pasa, después de un error viene una buena oportunidad, y teníamos la oportunidad de esta vez de hacerlo bien, de compenetrar a un grupo de jugadores con una meta en común, que sea un esfuerzo colectivo, y al final pasa esto que es absolutamente increíble, ¿no? 12:58, está con nosotros Celso Borges en entrevista aquí en ADN Deportes en 90.7 FM. Vamos a hacer una pausa, y cuando regresemos en esta segunda parte de la entrevista hablamos del futuro de la... Escucha ADN Deportes en ADN Radio 90.7 FM. ADN Deportes. Tarde con 4 minutos, bienvenidos a este segundo bloque de ADN Deportes aquí en 90.7 FM con el apoyo del Diario Al Día y el Diario La Nación. Hoy en cabina Celso Borges, estamos en la mesa Esteban Valverde, José Pablo Alfaro y también Eduardo Castillo. Celso, bueno, aquí están las preguntas de los oyentes y, por ejemplo, Gaby Bermúdez, ¿por qué no cambió de equipo en el intercambio después del Mundial? Un montón de preguntas que tenemos. Ya lo están retirando y apenas tiene... No, ¿qué piensa para el futuro? Se habla, aquí está Warren Corrales. Se habla mucho de su futuro, siendo que ha crecido mucho en su club y selección. Si pudiera escoger a cuál club le gustaría ir.
Como podrán notar, muchas de las preguntas van para qué va a pasar con Celso después de este año 2014. ¿Qué nos puedes comentar? Porque entendemos que cuando hay negociaciones y contratos de promedio es muy difícil. No, o sea, a mí me quedan 6 meses con el club mío. Entonces, si no se da ninguna negociación, entonces tengo que regresar a mi club por 6 meses hasta ser agente libre. Ya en enero puedo negociar por mi cuenta. Ya en el club ya saben, o sea que no voy a renovar. Y de ahí al lugar en donde me ofrezca una buena oportunidad deportiva y para crecer, para seguir creciendo como persona. Entonces, y se puede dar en muchos lados. Obviamente que hay ligas que le pueden dar uno ese salto de calidad, pero también hay clubes en otras ligas que también lo pueden dar. Entonces, depende mucho en cuál es el siguiente paso a dar. A mí lo que me interesa es seguir siendo mejor, o sea, seguir mejorando, que es lo que a mí me llama la atención en este momento. ¿Se puede seguir mejorando a ese nivel que usted quiere en una liga nórdica? Muy difícil. O sea, ya el tiempo ahí es recomendable para o sea, como primera experiencia, para uno ponerse en contacto con el fútbol europeo y hacerse un nombre, por así decirlo. Pero sí llega un punto en que estoy hablando de un caso personal, o sea, ya quiero ver otras cosas y quiero probar otros destinos y bueno, en el verano pasado, o sea, en la ventana de transferencias pasada, no dependió de mí, ya fue el club que no quiso vender y de ahí tuve que quedarme. Celso, el panorama cambia, ¿verdad? Normalmente se dice que el club domina al jugador en este tipo de cosas, pero en enero ya hay una cierta influencia suya, diría que casi que en un 90%. Sí, de ahí ya, y el precio es diferente, ¿verdad? Por supuesto, no es lo mismo un jugador que le restan 2 años de contrato a uno que le quedan 6. Entonces, vamos a ver, igual en enero son casos muy puntuales, ¿verdad? Los que logran alguna transferencia. Sí, el mercado más cerrado, ¿verdad? Sí, el más cerrado, sí, que el de verano. Entonces, hay que ver, desesperado no estoy, así que lo que me traiga la vida. Ahora, sin ánimo de especular, lo que pasa es que si atamos cabos y no estás visualizando el futuro en las ligas nórdicas, todo apunta a ya las ligas más importantes, como ha pasado con otros de tus compañeros de generación, el caso de Francia, Alemania, Italia, Inglaterra, la misma Liga Española, por ejemplo. Esos son los destinos de los que estamos hablando. Yo no sé si ya después del Mundial, que conversábamos telefónicamente, tal vez hace un mes, nos contabas que hubo algunos contactos, no sé si de esos países, pero que sentías que no valía la pena hablar de eso porque no se concretó. Sí, y no sé ahora, que sí están tocando la puerta. No, o sea, digamos, lo que yo espero y como se dan las cosas son 2 situaciones diferentes. Entonces hay que trabajar con lo que haya en este momento, o sea, y por eso le digo que estoy tranquilo, o sea, lo que pasó, ya pasó, no puedo hacer nada para cambiar la mentalidad del club o cualquier cosa, pero ahora estoy ahora estoy de vacaciones, estoy en otro estado mental, ¿verdad? Entonces, para la playa. Vamos a ver qué trae. No me gusta especular tampoco porque es jugar con cosas que no están. Así que vamos a ver. Celso, cuando uno visualiza ligas, estilo de juego y todo este tipo de cosas, evidentemente empieza como el análisis y uno dice, ok, ¿cuál liga le caería mejor a tal jugador de acuerdo a sus características? Por ejemplo, Keylor, ¿a dónde podría ir Keylor? La Liga Española. Le cae muy bien porque la inglesa, el juego aéreo, todo este montón de cosas que uno empieza a valorar. Pero dejando de lado eso, el estilo, ¿usted siempre soñó con algo o no? Sí, obviamente. O sea, digamos, lo que pasa es que lo que yo soñaba como niño, en ese momento no tenía la percepción. Pero lo ve muy lejano, lo que usted soñaba como niño. No, para nada. Lo que pasa es que va precisamente por
por esos lados de ahora lo veo como, ok, ¿dónde puedo exponer mi juego todavía muchísimo más? ¿Dónde puedo mejorar todavía como profesional? Entonces eso cambia. Además, todo es, uno se puede, bueno, por lo menos uno yo creo que se puede adaptar a lo que sea, ¿verdad? A lo que sea. ¿Quién lo asesora? ¿Usted, Celso? De mi papá. Es que él ha recorrido muchísimo, ¿verdad? Sí. Claro. Él ha recorrido muchísimo. Pero en la parte esta de moverse con el fichaje y todo eso, ¿es tener representante o quién te ayuda en la parte ya de colocación propiamente? Sí, bueno, era el que estuvo aquí con una gente Con la gente laica, ¿cierto? Ujú. Y bueno, de momento, sí, con él. ¿Usted vio a su papá en Italia 90, los minutos que jugó? ¿Lo ha visto por televisión? Tenía 2 años, ¿eh? Los vi Por eso, por televisión. con los VHS que había, sí. Qué bueno. Sí, o sea, ya. ¿A qué edad más o menos agarraste noción de lo que había pasado en Italia 90? Yo tenía 9, entonces creo que sí disfruté bastante el Mundial, pero en tu caso, que saber que es un Mundial y que tu papá estaba jugando y que se hizo además un papel histórico, más o menos ¿a qué edad te diste cuenta? Así que me di cuenta como, ¿qué puede ser? A los 8 años, más o menos, a los 9 años, pero, Claro. o sea, yo tengo 26 y pasé 24 años de mi vida escuchando lo magnífico que fue esa época, así que algo grande hicieron. Celso, ¿cuál de los dos? Porque también su papá estuvo en otro mundial donde, bueno, yo sí lo viví, pero no puedo comparar con la del 90, pero dicen que la selección que jugó en el 2002 jugó mucho mejor que la del 90, ¿verdad? En estilo de juego, obviamente en resultados no, pues la otra llegó más lejos. Sí. Pero el de 2002, ¿cómo lo vivió? ¿Cuánto más cuando ya entró en noción de lo que se ha hecho? Sí, la del 90 obviamente, porque como no los vi jugar, Sí. no pude disfrutar de ellos, o sea, del sistema de juego de ellos, pero la del 2002, yo me ponía de pie con esa selección, jugaban de memoria y jugaban súper bien, o sea, me acuerdo que era un efecto similar con lo que hay ahora con esta selección de ahora, ¿verdad? De buenos jugadores, con mucho compromiso y bien guiados, entonces, sí, digamos, lo del 2002 fue buenísimo, o sea, esa generación para mí fue bastante buena, tenía muy buenos jugadores que representaban muy buenos valores también y tenían un buen cuerpo técnico, entonces pues sí, esa la recuerdo muchísimo, esa me gustaba mucho. Celso, no quiero dejar pasar la oportunidad de bueno, que los oyentes que no se queden con el clavo, por lo menos eso, después del fútbol. ¿Cuál es la visión que tenés una vez que la carrera se acabe? Es muy prematuro, yo sé, pero igual he visto bastantes preguntas relacionadas con eso. Creo que la gente te asocia como un jugador muy preparado, con una muy buena formación, y no sabemos si querés seguir ligado al fútbol, eventualmente hasta alguna carrera en la parte técnica, como hizo tu papá, o te gustaría dedicarte a alguna profesión en particular, ya que es totalmente ajena y no lo sabemos, o si has estudiado algo que ahorita no sabemos. No, obviamente es vinculado al fútbol o al deporte, es lo único que me mueve, ¿verdad? O sea, de parte de otros hobbies que uno pueda tener, o sea, el fútbol y el deporte lo mío, pero uno puede estar también muy bien preparado para eso. Entonces, hay varios que estamos sacando la licencia de entrenador, estamos sacando gerencia deportiva en un instituto que se llama el Instituto Johan Cruyff, o sea que hay maneras de prepararse para eso. A mí ojalá me quedan 10 años todavía. Bueno, ya empezaste a prepararte para ser técnico, entonces. Sí, digamos, por lo menos a tener, aunque sea la licencia. Y después de ahí, ya toda esa experiencia. ¿Cuánto te ilusiona eso? Ahorita se dice, estoy empezando, pero bueno, el tiempo pasa. Sí. Yo creo que yo no sé en lo que me estoy metiendo tampoco, porque eso es algo que depende tanto de resultados, ¿verdad? También el hecho de ser técnico, y lo digo porque por el hecho de vivir con mi papá toda la vida, y es algo que puede ser tan fugaz que duele también, y a la familia, con la familia es difícil, pero es algo que sí me atrae. Celso, ahora que usted decía que esto de ser técnico
no sé cuánto aprendizaje genera, pero cuando tuve esa posibilidad de ver el partido Costa Rica Italia en vivo, nunca es igual ver un partido en vivo, ¿verdad? A nivel de análisis, a mí nunca se me va a olvidar el bloque de esa selección en ese juego, quizá el mejor de la historia, por lo menos debe estar ahí entre los mejores de la historia. ¿Cómo trabajaba ese bloque Jorge Luis Pinto? Es decir, ¿qué era lo que tenía tan diferente que era excepcional, casi infranqueable para el que lo veía desde afuera? Que había una muy buena coordinación de los tres centrales que jugaban por detrás bueno, en ese caso de Jelsin y de mí, en cuanto a romper la línea cuando había un volante que jugaba a nuestras espaldas. Entonces ellos lo tenían muy claro, estaba muy fino, y eso es lo que dejan los fogueos, ¿verdad? Y aparte que el profesor trabajaba, o sea, insaciablemente en eso. Los rompimientos largos que hacían Gamboa con Junior, nosotros se nos comandaba romper largo con Pirlo y con De Rossi, con Mota. Joel era el gatillo para que nos decía a nosotros cuándo presionar. Él nos decía sobre qué lado, o sea, íbamos a presionar, en qué momento era, y eso se requiere también mucha comunicación. Entonces, bueno, no se oye en el partido, pero en el partido estamos todos pegando gritos, ¿verdad? Entonces, Cuando habla del bloque entre la defensa y el medio campo, se refiere a que uno de los tres de la línea salía a presionar al que se metía entre ustedes y los sí, digamos, hombres. cuando había alguien detrás mío o de Jelsin, siempre había el jugador más cercano a la zona, tenía que romper con ese jugador. O sea, no había un jugador determinado. O sea, con Balotelli iba siempre Pipo, no era así. Era si Balotelli llegaba a la zona de Duarte rompía, y los otros cuatro achicaban para hacer una línea 4 detrás de esa salida. De esa salida, exacto. Entonces siempre estábamos bien acuerpados y teníamos una salida muy rápida. Bueno, Celso, se nos pasó rápido estos prácticamente más de 40 minutos que hemos estado conversando. Hay muchas preguntas, respondiste varias en un video que se va a subir en las redes sociales y también en las páginas web de ADN, porque los oyentes escogimos 5 preguntas. Una de esas preguntas tiene que ver con Pinto, y en realidad escogimos una nada más porque son varias las personas que quieren saber qué pasó y todo eso. Vos has sido particularmente muy reservado, pero si pudieras en un minuto resumir qué fue lo que pasó, o qué podrías decir de por qué todo terminó así, ¿qué dirías? Si alguien llega en la calle y te pregunta y te dice, mira, ¿qué fue lo que pasó con Pinto? Ahí está toda la información. Toda la información que quieran saber, ahí está. Ya se puso a disposición de todos y ya... Claro, el asunto es a quién le hacemos caso, porque hablaron los dos, ¿verdad? También, obviamente, él dijo unas cosas, otras personas de la federación y jugadores dijeron otras, y fue muy complicado. Yo entiendo que es como estar en medio ahí de una... Sí. Lo importante es que haya apoyo al próximo entrenador. Ya lo otro ya tiene que olvidarse y listo. ¿Y tenés alguna expectativa con la designación que venga, como el perfil o qué tipo de entrenador le vendría bien a Costa Rica? No, digamos, en esas situaciones no me meto yo. Ojalá que sea la decisión más acertada para un buen grupo de jugadores. Bueno, 1:19 minutos, José, ¿se le quedó algo ahí? No lo voy a dejar yo nada más le iba a decir a Celso que yo me quedo con el partido contra Italia. A mí esos pleitos y todo lo tuve que cubrir todo completo porque me tocó el proceso de principio a fin, pero lo que siempre me quedará guardado en la cabeza es ese partido. Nosotros hablábamos en Brasil con Celso que hasta en parte él decía que él no quería que terminara ese partido, ¿verdad? Que lo estaban disfrutando tanto dentro de la cancha, a pesar de toda la responsabilidad. Sí, no, que durara 120, lo que fuera. Estábamos todos pasándola también. Bueno, Celso, pues muchas gracias. Sabemos que estás en vacaciones, pero que hayas tomado un rato de tus días, precisamente de compartir con la familia, de reencontrarte con Costa Rica. Ya estás habituado a la celsomanía, a esto porque los jugadores apenas regresaron del Mundial. Yo recuerdo, por ejemplo, la locura en Multiplaza con Umaña, con Joel, que no podían salir, que tuvieron... Sí. Ha cambiado mucho eso y ustedes son celebridades, es la verdad, y que te paren en la esquina y que fotos y Celso, ya te habituaste un poco a eso. Viene con lo que es jugar en la selección y que nos vaya bien. Creo que ninguno estaba preparado para algo así, pero eso es tuanis recibir el cariño de todos
No, eso siempre es bien apreciado por todos nosotros. Bueno, muchísimas gracias y que te vaya muy bien. Muchos éxitos en el futuro. Muchas gracias. Todo pasa en ADN.